las ojeras por no haber dormido 8 horas. Ay, las 8 horas. Ay, las ojeras que no he dormido. Ay, las ojeras. Hace poco me hicieron una entrevista en la cadena COPE, en el programa de la noche de COPE, donde me preguntaron que dijera un poco cómo había superado mi insomnio, porque dedicaron 20 minutillos del programa a hablar de esto del insomnio y esas cosas. Y entonces me hicieron una pequeñita entrevista. Y claro, yo me escuché, después escuché la entrevista que le hicieron a un especialista en esto del insomnio, y un poco la reflexión de la presentadora fue que, es que claro, esto es muy duro y se habla de las 8 horas, pero ¿quién duerme 8 horas, 8 horas, 8 horas? Y claro, yo escuchándolo dije, ostras, es verdad que todavía estamos en ese tema, ¿no? En el de las 8 horas, en la obsesión por las 8 horas. ¿Necesitamos realmente 8 horas para dormir? Todos hemos oído en algún momento de nuestra vida, dormir 8 horas es lo ideal. ¿Es verdad? No. ¿Es mentira? Tampoco. Es simplemente una estimación. Como cuando se dice lo de comer 5 piezas de fruta y verdura al día y esas cosas. Son estimaciones que los médicos hacen de lo que es lo ideal basándose en nuestro ritmo de vida, en nuestra alimentación, en nuestras cosas, que acaban diciendo, pues lo ideal son dormir 8 horas. Y al final ese dato se acaba utilizando por el inconsciente colectivo de una forma como muy objetiva, y al final caemos en la comparación de, ostras, si lo ideal es dormir 8 horas al día, yo solo duermo 6 o yo solo duermo 7, entonces ¿qué estoy haciendo mal con mi vida? Esto no puede seguir así. Y a lo mejor estabas tan tranquilo, estabas bien, pero ya hay una preocupación en tu mente cuando antes no lo había, ¿no? Y de esto quiero hablar un poco, porque me parece muy interesante esto de cuántas horas realmente necesitamos dormir y cómo se ha ido extendiendo este bulo, que ya digo que más que una estafa, obviamente el título es para llamar un poco la atención, más que una estafa es el cómo hemos interpretado eso de las 8 horas, como decía antes. Y es que me he encontrado con muchas personas que están calculando las horas constantemente, lo que duermen, pues hoy he dormido 4 horas, hoy dormí tal. Yo era el primero que hacía eso. Hace tiempo que ya ni siquiera me preocupo, ¿no? Pero sí que tenía una obsesión por contabilizar las horas de sueño sin ni siquiera atender, digamos, a cómo me sentía yo en ese momento. Si estaba bien, si estaba a gusto, quizás había dormido pocas horas, pero estaba bien. Y es que ese cálculo constante de las horas de sueño rompe con la propia naturaleza del dormir, que tiene que ser algo que nuestro organismo sabe hacer por sí mismo, sabe ponerse en funcionamiento para que nuestro sistema nervioso vaya desactivando ciertas zonas cerebrales y podamos así estar en este estado de inconsciencia, ¿no? De sueño, y que luego pues se active con sus mismos patrones, ayudado del ambiente, de la luz, de lo que hemos comido, de los ritmos circadianos, de todo eso. O sea, no podemos controlar 100% esas cosas, podemos intentar influir de alguna manera, y muchas veces influimos a mal con esa intensa preocupación que se nos ha metido en el inconsciente. Pero ¿y de dónde viene toda esta preocupación, este inconsciente colectivo por obsesionarse por las horas de sueño? En mi opinión, desde hace unos años ha habido un incremento masivo con esto de la preocupación de la salud y de uno mismo, ¿no? Pensar, pues, si tengo una vida plena, si soy feliz, si tengo una buena salud. Eso hace que, digamos, miremos un poco al exterior buscando ideas, buscando nuevos paradigmas que nos ayuden a tener una vida más saludable y mejor, ¿no? Claro, esto se puede revertir y volverse una preocupación excesiva, que al final parece que estás siempre pensando en qué es lo mejor para ti para que no te pase nada, ¿no? Y eso esconde como una especie de miedo al simple hecho de vivir, ¿no? Que la vida pues no tiene por qué ser 100% segura. Y claro, esto supongo que las empresas vieron aquí un motivo más, porque hoy en día la sociedad funciona todo pues con lo que es rentable y lo que no. No es que pretenda ser moralista, es que las cosas son así. Si es rentable algo, funcionará y las empresas harán que funcione. Y si no lo es, pues dejarán de promocionarlo de alguna manera. En algún momento supongo que vieron ese crecimiento por el interés de la salud de uno mismo, ¿no? O quizás nos lo hicieron creer ellos antes. Y hoy en día ya estamos muy influenciados por la televisión, por ejemplo, que constantemente nos está vendiendo fármacos para dormir mejor o ser más felices,
o un montón de libros en los que te explican cómo ser más feliz, más saludable, o cómo dormir mejor. Y en todas estas cosas aparecen siempre pues eso, lo de dormir, comer, que si tienes un buen descanso vas a ser feliz. Se empieza a crear una especie de preocupación en el inconsciente colectivo. Incluso lo vemos en la tecnología. Conozco muchas personas que llevan puestos un reloj de estos inteligentes, un smartwatch, que básicamente les controla el ritmo cardíaco, los pasos que hace al día, e incluso le controla, como no, las horas de sueño. No estoy queriendo decir que preocuparse por uno mismo sea malo. Yo creo que es bueno que alguien se preocupe por su estado de salud y diga, pues quiero comer esto, o me gustaría descansar mejor, qué no estoy haciendo, qué hábitos me pueden venir mal, pues dejar de fumar. Obviamente todo eso es bueno, pero llevarlo al extremo de la obsesión constante por compararse con lo que alguien dijo en su momento que era lo ideal para dormir, que eran 8 horas, y compararse con eso y crearse una intensa preocupación y seguramente acabar perjudicando a tus propias horas de sueño, que de por sí estaban bien porque era lo que tu cuerpo te decía que necesitabas y punto, esto hace que generemos como una especie de neuroticismo individual y luego colectivo, o colectivo y luego individual, de esa obsesión de querer estar bien constantemente, ¿no? Y eso acaba perjudicándonos. Y claro, ¿cómo salimos de ese inconsciente de preocupación por nuestras horas de sueño? Tenemos que empezar a escucharnos a nosotros mismos, a nuestro propio organismo, a nuestro cuerpo. ¿Qué señales hay realmente ahí que nos indican si estás durmiendo menos, si estás comiendo menos, si estás comiendo más, etcétera, etcétera? Un amigo mío nutricionista me decía que cómo el cuerpo se adapta a lo que come y cómo si tú, por ejemplo, llevas una temporada sin darle carbohidratos a tu organismo, el día que introduzcas carbohidratos en tu cuerpo, tu organismo se preparará para aprovechar el máximo posible de ese nutriente, porque entiende que es un bien valioso que antes tenía y que ahora no, y entonces es como que lo aprovecha al máximo, ¿no? Yo creo que con esto del sueño pasa exactamente lo mismo. Si una persona duerme pocas horas, porque es lo que necesita o por su ritmo de vida y demás, estoy seguro de que aprovecha mucho más sus horas de sueño. Ya sabéis que el sueño tiene distintas fases y tú puedes estar 10 horas metido en la cama en una fase de sueño ligero o medio despierto, medio dormido, y realmente el sueño no acaba siendo reparador. En cambio, una persona que a lo mejor duerma 4, 5, 6 horas, su sueño reparador, su sueño profundo es mucho más alto en cuanto a la proporción y tiene un sueño en general más reparador. Recuerdo en la época que tenía esa obsesión por dormir X horas al día, siempre estaba mirando el teléfono cuando me despertaba o cuando me iba a la cama para decir, a ver cuántas horas me quedan para dormir y demás. Recuerdo que en esa época tenía un sueño muy ligero, no sé si por esa constante preocupación o por qué, pero recuerdo que cualquier ruido de la calle o mi hermano entrando a mi casa me despertaba, y eso en cierta manera indica que yo estaba sobre todo en una fase de sueño ligero constantemente, y claro, mi sueño no era tan reparador como por ejemplo lo fue cuando empecé a aplicar en mí mismo una técnica que decían que era reducir al máximo tus horas de sueño para que tu cuerpo, digamos, empezase a acostumbrar a aprovechar esas horas de sueño, ¿no? Y recuerdo que me acostaba a lo mejor a las 12, 1 y me levantaba a las 5 de la mañana, y sí que me costaba mucho despertarme, pero al cabo de las horas del día yo me encontraba bien, con energía, intentaba, pues eso, más que estar en la preocupación de Dios mío, he dormido pocas horas, intentaba escucharme a mí mismo de otra manera, no tanto a un nivel mental, y me empezaba a encontrar bien, estaba guay, a gusto. Todo esto hay que añadirle que cada persona es un mundo. Cada persona, por las circunstancias de la vida, por lo que come, por la cantidad de luz que ve durante el día, por su trabajo, por su ritmo de vida, su ritmo circadiano, todo depende muchísimo de cada persona. Entonces, no dejes que nadie te diga las horas de sueño que tienes que dormir. Es algo que tienes que experimentar por ti mismo o por ti misma. Te propongo un reto: cada vez que te levantes de haber dormido, pregúntate qué tal estás. Pero no un qué tal estás a un nivel, pues eso, de que la mente inconsciente irrumpe y empieza a decir, no, pues ¿cómo voy a estar si solo he dormido 5 horas? Pues muy mal, porque ayer estuve dando vueltas por la cama. No me refiero a ese tipo de cómo estás, sino deja caer la pregunta: ¿cómo estoy? Y no tienes por qué responder a ese nivel mental. Simplemente observa tu cuerpo, obsérvate cómo estás de energía, de ganas, de tu día a día, de lo que sea. Observa. Y no tanto
pues eso, esa preocupación constante de la que hablo. Insisto, no importa la cantidad de horas que duerma. Lo que importa es que te detectes por qué deseas dormir. Hay algo ahí, siempre hay un mensaje. Con el dormir lo que obtenemos de alguna manera es esa desconexión, que a muchos nos resulta desagradable porque en nuestro día a día hay un ruido interno que nos está molestando. Ya puede ser una preocupación o que no estamos contentos con nuestra vida en general. Y claro, eso nos genera un ruido, estamos todo el rato pensando y lo único que queremos es desconectar, darle al botón y decir ya está. Claro, el recurso para ello es dormir. Si queréis profundizar en esto de qué esconde el querer dormir y cómo esto nos puede afectar a nuestra propia calidad del sueño, tienes aquí un enlace del por qué dormimos. Me parece un vídeo interesante y lo habéis visto muy poquitos y me parece muy mal, porque está bien el vídeo y me lo curré. Tampoco intentes comprender esto desde el minuto 1, no, intenta incorporarlo en tu práctica del día a día. Esa pregunta que te decía, ¿cómo estoy? Háztela cada día que te levantes por la mañana, haz alguna meditación diaria, intenta empezar a comunicarte con tu yo más interno y no con esa influencia mental que siempre está ahí, que viene de ese inconsciente colectivo, ¿no? Y luego, para reforzar esta idea de que realmente dormir 8 horas es como una especie de mito o que no tiene por qué aplicarse a todo el mundo, tenéis ejemplos de famosos que en muchas ocasiones han hablado de cuántas horas dormían y demás. Y por ejemplo, una persona muy famosa e influyente es Will Smith, que en varias de sus entrevistas dijo que él dormía entre 4 y 5 horas al día y que se encontraba muy bien y que lo hacía porque le gustaba tanto la vida, tenía tantos proyectos en mente, que para él el dormir obviamente era interesante, estaba muy bien para descansar, pero que lo veía como una especie de pérdida de tiempo. Tampoco hay que llegar a esa obsesión, ¿vale? Pero creo que es un mensaje positivo y solo tenemos que ver a Will Smith. Es un tío que se mantiene de puta madre, o sea, no sé cuántos años tendrá, pero creo que rozará ya los 60 años y se mantiene de puta madre, no tiene ningún problema, no le ha pasado nada por no dormir esas 8 supuestas horas que todos tenemos que dormir. Y otro ejemplo un poquito más extremo es el de Sadhguru, que es un maestro yogi. Ha hablado en alguna ocasión de esto del dormir en alguna de sus charlas y él dice que para él el dormir está muy relacionado con la alimentación. Si tú comes mucho, comes en exceso, tu cuerpo va a requerir de un gasto de energía para recuperarse y que normalmente esa recuperación la tenemos en el sueño, especialmente si comemos mucho durante la cena. Y entonces él explica cómo cuando él está en la India, que según él pues los alimentos son mucho más frescos, por así decirlo, no sé exactamente a qué se refiere, no quiero entrar en este tema, pero básicamente lo que dice es que come muy poquitos alimentos que le aportan mucha energía, pero que no le quitan de mucha energía a nivel de digerirlo, ¿no? Por eso él durante prácticamente toda su juventud ha dormido 3, como muchísimo 4 horas, y que ahora esté durmiendo 4 y media porque ha cambiado un poco su alimentación y como está viajando come en otros sitios, no come alimentos tan frescos y que nota que su cuerpo necesita un gasto energético mayor para digerirlo todo. Así que como veis, hay ejemplos y estos son solo 2, o sea, son famosos pero son solo 2, yo estoy seguro de que hay un montón. De hecho también, si queréis curiosear un poquito más, encontré hace poco un artículo de BBC News, está escrito en 2012 pero es muy interesante, os lo voy a dejar abajo en la caja de comentarios y básicamente pues viene a hablar de cómo antiguamente, por el siglo XVII más o menos, la gente, los registros que había de los tipos de sueños que había, por el tema de que no había luz por aquella época, siglo XVII, XVI, yo con las fechas soy muy malo, ¿vale? Pero tenéis el artículo ahí abajo. Básicamente dice que al no haber luz, las noches eran muy largas y que la gente, en vez de estar toda la noche durmiendo, dormían en periodos, dormían a lo mejor 4 horas, luego se despertaban 2-3 horas, algunos se dedicaban a rezar, otros a meditar, otros a tener sexo, otros a hablar con el vecino y luego volvían a dormir otras 3-4 horas. Y luego habla de cómo hemos ido evolucionando, que por el ritmo de nuestra vida actual, sobre todo desde la revolución industrial, pues hemos trasladado a eso de dormir 8 horas y que tienen que ser seguidas y todas esas cosas. Al final, lo que queda claro con todo esto es que el dormir no tiene por qué ser estático, no tiene por qué ser algo de 8 horas, de esta hora a esta hora y punto. Verifícalo con tu propia experiencia. Y no te informes tanto de lo que dice uno o el otro o el médico o el de más allá. Nadie se va a conocer tanto como tú misma o como tú mismo. Nadie. Por eso la meditación, que tenéis aquí un vídeo por si queréis ver
como meditar y esas cosas, y también tenéis un vídeo de meditación guiada por si queréis ir practicándolo en vuestro día a día. Por eso la meditación es tan útil, porque la meditación lo que hace es aportarte ese conocimiento interno que no estamos acostumbrados a entrenar. Estamos más acostumbrados a coger la información desde fuera y hacerla nuestra. Y la información desde fuera la podemos utilizar como un punto de apoyo, como por ejemplo este vídeo, que te puede dar cierta curiosidad, pero realmente quien tiene que verificar las cosas eres tú. Quien tiene que despertarse por la mañana y decir, ¿qué tal estoy? Eres tú. Quien tiene que comer y verificar qué tipo de alimentos le hacen bien, eres tú. Si tienes estas preocupaciones, no son realmente tuyas, es una preocupación que se te ha metido en tu inconsciente por la influencia del exterior. Y es hora de que despiertes, es hora de que experimentes y que no hagas tanto caso a esa mente que quiere siempre adelantarse a todo y prejuzgar la situación. Ya sabéis, todo tipo de argumentos, de experiencias con respecto al insomnio, tenéis aquí en el canal un montón de vídeos, si no los habéis visto pues podéis ahí investigar un poquito. Y ya sabéis, para lidiar con vuestro inconsciente, aparte de la meditación, cuando aparezca esa preocupación que vosotros no habéis elegido, que de repente aparece, aceptar la situación, aceptar que estéis en determinado momento, quizás llega a vuestras emociones y ya vuestro cuerpo ha reaccionado ante ese pensamiento, y después empezar a observar las cosas de una manera mucho más neutral y con esa actitud de meditación de que las cosas fluyen, que todo es temporal, y no dejar que una preocupación acabe afectando el resto de nuestro día a día y que nos impida vivir con plenitud y felicidad. ¡Adiós! Ay, se me han dormido las piernas. Joder, puta vida. Eso es porque no he estado consciente. ¡Suscríbete!